Tres. Mucho gusto por estar de nuevo con nosotros en este programa Construyendo la Verdad, con el tema sobre las elecciones del 2018. Soy Benito Balam, servidor de ustedes. Y Manuel de Anda, también servidor de ustedes. Vamos a tocar algunos aspectos de la situación actual de nuestro país, pero quisiera enmarcarlos en un concepto retomado por un jesuita de origen español y salvadoreño que vivió en la época de Monseñor Romero, que se llamó Ignacio Ellacuría. Él fue rector de la Universidad Centroamericana y lanzó un concepto acerca de la crisis histórica o de la crisis estructural de un país cuando se presentaba una coyuntura histórica determinada. Y a esto lo llamó una ruptura fundante. ¿A qué se refiere la ruptura fundante? Algo semejante a lo que está sucediendo en nuestro país, donde hay una crisis generalizada de el crédito o el descrédito, la falta de credibilidad hacia las instituciones de nuestro país en diferentes órdenes, a lo cual tú vas a abordar, y también a una determinada coyuntura particular en lo cual se ve reflejada toda esa estructura, toda esa crisis histórica que está representado en este momento con las elecciones del 2018. Un colega politólogo de la Universidad de Puebla, que se llama Juan Luis Hernández, abundó sobre esto en una conferencia sobre la rebelión del electorado. Y yo quisiera retomar un poquito estas ideas que él señala, y que yo estaba recapitulando sobre el año de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier encabezan una insurrección electoral en todo el país, que nunca se había presentado y que orilla al sistema electoral tradicional, sistema de poder, a renovarse o a replantearse, y la misma sociedad empujando hacia nuevas reglas del juego electoral y nueva participación, exigiendo nueva participación ciudadana, que se ha venido desarrollando a lo largo de estas 3 décadas. En esa situación, decíamos que el PRI pierde la mayoría absoluta y luego, posteriormente, en el 97-2000, pierde el ser mayoría, se convierte en la primera minoría del país. Sin embargo, ejerciendo toda la influencia de la cultura política tradicional autoritaria que lo ha caracterizado y contaminando los demás partidos en medio de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo con el electorado hoy en día? Aquí hay una crisis de credibilidad, como decíamos, de las instituciones, y al mismo tiempo hay una posibilidad de cambiar los representantes de nuestro país. Es una elección como muy pocas ocasiones se había dado en nuestro país, más de 3.200 representantes, no solamente el presidente, ¿no?, sino sustancialmente la representatividad del país va a cambiar en lo fundamental. Y esto lleva a una participación cada vez mayor y un interés cada vez mayor de la gente ante lo que puede suceder, en el sentido de que la falta de credibilidad y la falta de autoridad que lleva a esto, porque una autoridad no es solamente porque tiene el derecho o tiene la ley de su lado,
sino también porque es obedecida y es legitimada en su autoridad por parte de los gobernados. Si los gobernados no creen, pues los gobernados ya no van a obedecer igual o van a desobedecer. Y entonces, por eso la crisis estructural que estamos viviendo, en muchos órdenes, ¿no? Pero particularmente en la cuestión del electorado. Está surgiendo una nueva conciencia ciudadana, somos partícipes con este mismo programa que estamos haciendo tú y yo, y invitando a más personas, y siendo testigos en los medios de comunicación tradicionales, cómo están siendo desplazados en un gran sentido por los medios virtuales o electrónicos, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es un proceso de ciudadanización también en el mundo. Claro. ¿No? Es un romper ese poder tradicional donde solamente vale el elector de los gobernantes, ¿no? Y no el elector de los gobernados, ¿sí? Por eso el surgimiento de una mayor conciencia ciudadana hace destacar el poder de los gobernados, que claro. Hoy los gobernados ya no quieren seguir, o no queremos seguir siendo gobernados como hasta ahora. Queremos cambios, exigimos cambios, necesitamos cambios, ¿no? Y no podemos seguir en las mismas circunstancias. Claro. Es una situación de la cultura política del día de hoy. Hay muchas variables y hay mucha confusión también en torno a estos cambios, porque no se sabe con precisión para dónde ir, pero lo que sí es claro es que la emergencia del electorado hoy en día está adquiriendo más fuerza que la capacidad de elector que tenían tradicionalmente los grupos gobernantes de antes. Claro. Están entrando en crisis ellos también, y hay división interna dentro de los partidos. Quizás con la excepción de uno de ellos, donde en lugar de dividirse está sumando. Y yo creo que ahí sería pasar a entrar como en un detalle más fino de lo que está sucediendo con cada uno de los partidos, ¿no? Que en su momento sería bueno abordar. No podemos abordar todas las cosas, ¿no? Pero quisiera señalar en particular que hoy en día hay una conjunción entre la lucha electoral y un movimiento de base, un movimiento social que está combinándose de protesta, de reclamo, de inconformidad, de enojo hacia la poca autoridad moral que tienen nuestras autoridades legales. Muy bien. Muy bien. Pues realmente es muy interesante lo que tocas en relación a los electores. Ahora, sí es importante también tomar el contexto general nacional, ¿verdad? En el sentido, pues, de qué es lo que lo que ha generado toda esta crisis. Como tú lo mencionabas hace un momento, muchos partidos, si no es que la mayoría, se están desmoronando, y hay unos que están capitalizando pues ese descontento, esa crisis que existe en un partido que está siendo pues mayoritario en este momento. Y emergente. Ahora, yo creo que eso no es tan importante si no vamos hacia las causas de esta situación que está ocurriendo. Desde mi punto de vista, y que pues seguramente es compartida por muchas personas, y que se lo he visto decir a bastantes personas también, es en el sentido pues de que el sistema político y económico que se ha estado planteando al país en los últimos 30, 40 años, pues ha sido un sistema económico y político basado en el neoliberalismo.
y que esto ha traído como consecuencia que se le dé pues prioridad al capital, que se le dé prioridad al dinero, y ha dejado de ser importante el ciudadano. Digo, el ejemplo así más patente pues es como se ha estado muy preocupado en mantener, por ejemplo, los indicadores de la macroeconomía muy bien. Sin embargo, esos indicadores macroeconómicos realmente no están viendo la microeconomía, es decir, la economía de las familias o de las personas. Eso ha dejado de ser importante. Entonces, realmente uno de los problemas que lleva a esta crisis es precisamente eso, es decir, que ya ha dejado de ser importante el ser humano o el ciudadano de una nación, de un estado, para ser importante el dinero. Y eso es lo que yo pienso que debe de cambiarse, es decir, obviamente es importante el tener una economía sana, el tener una economía boyante, progresiva, progresista, pero al mismo tiempo esos bienes materiales deben estar dirigidos al bienestar de la población. Es ahí uno de los puntos que son fundamentales en la elección actual. Es decir, es donde se está viendo dos proyectos. Un proyecto que protege el dinero y protege el capital. Y el otro proyecto que, sin dejar de proteger el dinero y el capital, pone en el primer plano al ser humano. Claro. Entonces yo creo que eso es muy importante tomarlo en consideración. Hay un articulista, ¿verdad?, y economista, Julio Volnivik, creo que se llama, que sus artículos es una economía moral, ¿no? Y está cuestionando, claro, desde hace años, ¿verdad?, justamente lo que tú estás señalando, ¿no? Como voltear a ver al ser humano, voltear a ver a como persona, voltearlo a ver como persona, y también voltearlo a ver como comunidad, como comunidad de personas capaces de tener su propiedad colectiva, su propiedad social, de desarrollar una economía social bogante, como dices, y progresista, lo que en la actualidad es todo lo contrario, ¿verdad? Es una economía privilegiada para unos cuantos, donde no son tomados en cuenta la mayoría de las personas, sino solamente unas cuantas familias, ¿no? Yo creo, claro, que ahí está una disparidad que se va generando, va penetrando esa desigualdad económica, va penetrando en la desigualdad de derechos, ¿no? Claro. Aunque nominalmente exista el Estado de Derecho, en los hechos no existe, ¿no? No se pone por igual la propiedad colectiva que la propiedad privada, ¿no? Y la propiedad, sí, privada no tiene límite alguno, y eso no es controlado por la propiedad pública, ¿no? La propiedad pública se ha desvirtuado, se ha convertido en una propiedad pública de nombre, pero una propiedad privada en los hechos. Claro. Entonces ha desplazado, ahora sí que la rectoría económica del Estado de la ideología de la Revolución Mexicana, la ha desplazado y ha hecho completamente marginal la economía social, ¿no? La, claro, economía colectiva. Fíjate que eso lo toca en la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco, sí, en donde cuestiona pues muy claramente en relación al aspecto ecológico, cómo la propiedad privada en muchos casos genera un deterioro
de la ecología, porque hay el monocultivo, por ejemplo, que lleva a que se destruya la biodiversidad, como un ejemplo de esto, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante lo que estás considerando, porque ese precisamente es lo que está en juego actualmente, o sea, cuál es el modelo de país que queremos seguir. ¿Qué ha pasado con el neoliberalismo en los hechos, en las familias? Porque los que se han visto más afectadas son las familias, su economía, su integridad de la familia, incluso su espiritualidad, pues, el amor que normalmente existe dentro de la familia, se ha visto desintegrada por el sistema económico y político. No podemos hacer a un lado esto, y eso además dentro de ese contexto, pues obviamente ha sido un medio apropiado para el surgimiento obviamente de la criminalidad, de la delincuencia, de la violencia, que además se ha tratado de combatir con más violencia. Entonces pues ha sido un desastre, y estamos viviendo una etapa del país con una enorme violencia y una enorme criminalidad, ¿verdad? Que eso también es un contexto muy importante que se vive actualmente, y que puede llevarnos que nos está llevando a una coyuntura en donde se tiene que decidir con toda claridad cuál es el modelo de país que queremos. Yo creo que si le preguntáramos a la mayoría de las personas qué prefieren, si un país pacificado, si un país con seguridad, si un país con empleos, donde toda la mayoría de la gente pueda vivir con dignidad, pues seguramente escogeríamos ese proyecto. Y es evidente que el proyecto que se ha seguido hasta el momento no nos está llevando hacia ese camino, nos está llevando a un camino donde hay mayor desigualdad y todos los males que están asociados con esto. Si esto además le agregamos el descrédito de las autoridades, de los gobiernos que actualmente están presentes, y que en forma patente se ha visto, por ejemplo, con lo que viene siendo la corrupción y la impunidad, como todo esto pues está en el contexto actual del 2018, ¿verdad? Y todo esto está influyendo y va a influir el día de la elección, para que los votantes, que somos todos los que vamos a votar, o mantengamos una posición pasiva, sumisa, que aceptando una realidad que pensamos que no se puede cambiar, porque además de que hay desconfianza en los políticos, hay desesperanza, ¿verdad? O nos vamos a rebelar y vamos a actuar con valentía para llevar al país hacia un derrotero, pues donde realmente haya una mejor vida para todos. Claro, yo pienso que en resumidas cuentas, para ir cerrando este capítulo y dejando apuntados temas para otras ocasiones, quisiera hacer un llamado especial a todos nuestros conciudadanos para que revaloren lo que generación tras generación hemos conseguido, ¿no? Cada vez que hemos tratado de modificar hacia un cambio democrático nuestro país, no se ha logrado de manera inmediata,
pero sí se ha logrado tener cada vez mayores espacios y mayor conciencia para organizarnos y experiencia de cómo organizarnos y cómo encontrar entre nosotros mayor confianza de que sí es posible ir produciendo ese cambio. Eso lo hacemos día con día, con la esperanza de que este día sea mejor que el anterior y agradeciendo lo bueno que hubo en el día pasado. Pero yo creo que en el año actual del 2018 se nos está presentando una coyuntura histórica muy especial. Yo hacía la referencia al 88, pero no es solamente el 88, también como como la cabeza del iceberg, ¿verdad? Es toda nuestra historia patria, que nos remonta al 68 mexicano de hace 50 años, donde se dio una lucha por las libertades democráticas y fue conjugando y sumando hacia una mayor libertad de elección. Y más anterior, pues, a la revolución misma de 1910, ¿no? Yo creo que todo esto se está conmoviendo en el país, ¿no? Hay la posibilidad de dar un giro a la historia por un voto que sea no solamente razonado, sino un voto que sea hecho en libertad, en entera libertad y determinada por la propia dignidad de cada uno de nosotros como electores. Cuando tengamos esa convicción de que nuestro voto vale y ha valido por generaciones anteriores, podemos recuperar la confianza en que realmente por la vía electoral que en esta coyuntura histórica se nos está abriendo, es posible dar un giro a la historia de nuestro país. Claro, por supuesto. Y ya nada más también para cerrar, pues que nosotros como ciudadanos también veamos porque el voto sea limpio, que realmente se respete la elección y que verdaderamente no permitamos el fraude. Es muy importante que desde ahorita construyamos una elección limpia, no haciéndonos partícipes de lo que viene siendo la publicidad sucia, la que lleva a que la gente tenga miedo o tenga crean mentiras. Sí, o crean mentiras o eso. Al respecto, sí es muy importante que revisen si reciben ustedes alguna información en los medios, en las redes de comunicación, pues que la revisen, que vean en una página, en una organización que se llama Verificado 2018. O sea, pueden entrar ahí al https:// verificado.mx. Ahí pueden checar que la información que estén recibiendo si es verdadera o no es verdadera, y estar muy atentos y no hacernos cómplices de las campañas sucias, de las campañas de miedo, de las campañas mentirosas. Que realmente toda la información que nosotros divulguemos sea una información verdadera, real, y buscando el beneficio del país, buscando el beneficio de México. Eso es muy importante, y buscando el beneficio de la democracia. Y esto, independientemente de por quién votes, yo creo que la invitación es para todos, que tu voto sea tu voto, no un voto comprado, no un voto obligado, no un voto atemorizado, no un voto robado, sino un voto tuyo, de tu conciencia, de tu persona, desde tu dignidad, desde la mejor herencia que le puedes dar a tus hijos, la mejor herencia que le puedes
dar a tus nietos, pensando por el bien común, pensando Claro. como un voto universal, no solamente como un voto individual. Pues muchas gracias por escucharnos. Soy Manuel de Anda. Y Benito Banal.